Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo dónde nos estén viendo y en la hora en que nos estén viendo. Bienvenidos a otro episodio más aquí en Templado Entre Cafés, aquí en la cafetería de siempre, aquí, en la cafetería de aquí. Y gracias a los estudios White and Black. Hoy me gustaría empezar con una frase. Dice, vemos las cosas, no vemos, ahí va otra vez, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Este es una frase que a mí me dejó bastante intrigado la primera vez que la escuché, la primera vez que intentaron traducírmela, porque en ese momento cuando yo la escuché jamás entendí de qué se trataba esa poderosa frase. Y me costó a mí bastante tiempo, digo, no me arrepiento de haber escuchado y de haber seguido queriendo tomar la decisión de querer entender esa frase. Cuando yo entendí realmente el significado de esa frase, a mí se me abrieron unas puertas enormes, grandes oportunidades, y las grandes oportunidades que ni siquiera sabía que estaban ahí, simplemente estaban, pero uno tenía que tomar la decisión de verlas, porque a veces están, pero no queremos ver las cosas, no queremos entender las cosas, o no queremos tomar el precio que debemos de pagar para entender las cosas que estamos viendo y las oportunidades que tenemos. El día de hoy vamos a hablar de esto y un poquito más, y cómo a veces necesitamos un empujoncito. En algunos otros episodios le hemos hablado de que siempre necesitamos ser la ayuda de alguien más o el apoyo de alguien más, y siempre decimos que queremos ser quien cuando nosotros empezamos alguien hubiera necesitado. El día de hoy viene a acompañarnos Arnoldo. Arnoldo nos va a platicar un poquito de cómo hacer para hacer lo que debemos hacer. Arnoldo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, y mejor que nadie tú para explicarnos quién es Arnoldo. Bueno, primeramente, pues muchas gracias Esaú por esta invitación. La verdad es que siempre es emocionante poder compartir, divulgar algunas cosas que probablemente las personas ni siquiera saben que existen, y por lo tanto darles este acercamiento a temas que son importantes para el desarrollo de sus vidas, a nivel personal, a nivel profesional. Pues siempre será un verdadero gusto poder compartirlo. ¿Quién es Arnoldo? Bueno, pues esa pregunta es una pregunta demasiado compleja. Si empezamos hablando de qué hago, pues estamos hablando que soy una persona que se dedica a la psicología, al coaching, a la teología, al desarrollo de equipos, al desarrollo organizacional, desde hace 33 años. Ese es lo que hago. ¿Quién soy? Soy una persona apasionada por ayudar. Me encantó tus palabras, citaste una frase del Talmud, donde nosotros no vemos las cosas como son, sino como somos. Proyectamos, entendemos, y eso no nos permite entender más. Así que en la medida que tú te desarrollas como persona, tienes la capacidad de ver más cosas, tienes la capacidad de entender y de escribir más cosas. Nuestro lenguaje es tan limitado. La verdad es que somos personas que vivimos según lo que podemos vivir, y vivimos según lo que podemos vivir porque es lo que podemos describir. Uh-huh. Entonces, para mí, ¿qué es Arnoldo? Es una persona apasionada por ayudar a otros. Desde pequeño yo me acuerdo que era como mi pasión tratar de ayudar a otros a que estén mejor, a que se sientan mejor, a que vivan mejor. Y bueno, en el trayecto de la vida hemos ido enriqueciendo toda esta pasión, llamado de otra manera como vocación, con todas estas perspectivas de estudio, y la hemos puesto al servicio de las personas. Eso es básicamente lo que soy, un apasionado por ayudar a otros. Excelente, excelente. Me emociona mucho a mí bastante estos temas, digo, porque pues precisamente este proyecto nació precisamente para eso, ¿no? Para
ayudar, ahora, si no decirle exactamente qué hagan, por lo menos sí hacerle ver a la gente que va empezando en este negocio. Ahorita lo que tú comentas, y concuerdo totalmente, todo esto puede ser desde, lo podemos ocupar en toda la extensión de la palabra, desde manera personal, familia, relaciones, y a lo que nos atañe el día de hoy, vamos a estar un poquito más enfocados a la parte del trabajo, la parte laboral, la parte cómo hacemos nuestro día a día en nuestro trabajo, en donde estamos nosotros casi el 80% del tiempo despiertos en el trabajo, ¿no? Pero sí, todo esto cabe en toda tu vida, en todo tu ser, desde que te despiertas hasta que te vas a dormir, puedes ocupar todo lo que vamos a tratar de hablar este día, porque es bastante extenso. Antes de empezar las grabaciones estábamos platicando de, no, si nos vamos desde aquí hasta allá, vamos a necesitar unas 4 o 5 horas aquí platicando, y tal vez, ¿por qué no? Lo podemos hacer, pero en diferentes sesiones, ¿no? Así es. Y digo, ahí está abierta la invitación para nuevos programas, pero hoy vamos a estar enfocados y platicando principalmente en la parte laboral, en el ámbito de qué es lo que nosotros desarrollamos y necesitamos ver y hacer en el trabajo cuando recién llegamos a la industria, cuando tenemos ya nuestros años en la industria, y ya cuando tenemos que tener gente que dependa de nosotros en cuestión de la toma de decisiones y cómo se deben de llevar las actividades del día a día en el trabajo de ellos, no tanto el de nosotros, sino en el de ellos, y eso me refiero al liderazgo que directa o indirectamente pudiéramos tener nosotros en las industrias. Y digo, y sin más, me gustaría a mí saber específicamente, Arnoldo, cómo se debe de manejar, cómo debes de separar principalmente ahorita esto que tú dices que es el coaching, qué diferencia hay entre el mentoring, qué diferencia hay entre lo de siempre, ¿no? Capacitación, qué es lo que distingue el ayudar, de apoyar, por ejemplo, y el de cómo es el entrenamiento convencional contra lo que tú podrías comentarnos de tu forma de orientar a la gente, coachar o mentorear, no sé, ¿cómo lo podrías descifrar tú? Buenísimo, Esaú, creo que es pertinente hacer esta distinción, saber qué significa cada una de estas disciplinas, que son disciplinas de acompañamiento, son disciplinas de transmisión de saber. Entonces, empecemos, por ejemplo, la capacitación. Bueno, la capacitación básicamente es una persona que llega y da un tema del cual le solicitan y habla como experto sobre el tema y lo deja a que el grupo lo haga. Hay diferentes tipos de capacitación. Una tiene que ver con esta capacitación donde tú solamente vas y compartes el tema y las personas son responsables de lo que aprendieron. ¿Está bien? Hoy en día esa capacitación ya no funciona tanto. ¿Por qué? Porque el resultado de la capacitación en términos reales para la organización son muy pobres. Entonces muchas organizaciones por eso están peleados con la capacitación. ¿Por qué? Porque dicen, ¿de qué sirve que venga alguien? Y se confunde con motivadores, porque hay muchos capacitadores que motivan. Uh-huh. Entonces tú vas a una capacitación, sales prendidísimo y luego a las 2 semanas, pues ya secó, ya, eso ya se olvidó. ¿De qué sirvió? De nada. Es como echar una gota en el desierto. ¡Pum! Y desaparece. Me voy a brincar a esta parte que es también como la confusión con el coaching sobre la mentoría. Uh-huh. El mentoring, básicamente hay un mentor y un mentee. Hay una persona que tiene experiencia, una persona que se supone que ya tiene más tiempo en ese trabajo y entonces toma un discípulo, a un mentee, y lo forma con toda su experiencia. Está transmitiendo básicamente la experiencia. En ello va también el conocimiento y pues todo lo que él de manera personal ha logrado comprender de lo que él hace. De hecho, existe ahora lo que llaman el mentoring inverso. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque gente de cierta edad, como algunos que conozco, pues no estamos tan acostumbrados a la tecnología, por ejemplo. Entonces necesitamos a un chiquillo de 18, 20 años que nos va a dar a nosotros una mentoría inversa. ¿Por qué?
Porque él tiene experiencia, no tanto por la edad, sino porque está expuesto a un mundo diferente donde yo nací. ¿Me explico? Entonces, básicamente el mentoring inverso es eso, es basado más en cuestiones tecnológicas, ¿sí? Pero el coaching es algo totalmente diferente. Te voy a decir una cosa, la primera vez que yo escuché del coaching, como psicólogo para mí fue una vacilada. Es más, yo me enojaba porque de repente hay muchos excesos en el coaching porque la gente no lograba, sobre todo en Latinoamérica, no lograba entender qué era el coaching. Y entonces lo confundían con un tipo de terapia. ¿Está bien? Entonces de repente una ocasión estaba en una reunión con unos amigos y dijo uno, es que voy a dar terapia. Le dije, caray, ¿a poco tú eres psicólogo? Y dice, no, soy coach. Y entonces, ok, me quedé callado, pero dije, a ver, voy a investigar qué demonios es esto. Y entonces me puse a ver, dije, es interesante, tiene una base teórica buena, sobre todo basado en el lenguaje, hablando del coaching ontológico, y me llamó la atención. El coaching básicamente es acompañar a una persona para que abra puertas que tiene cerradas. Puertas que le van a ayudar a detonar un rendimiento mayor, que potencialmente lo tiene, pero que no sabe cómo abrirlo. Eso es básicamente el coaching. De hecho, el coaching nace, se dice, aunque hay cosas anteriores a esta, pero en 1970 un hombre, Tim Gallwey, escribe un libro que se llama El juego interior, basado en cuestiones deportivas. Y este hombre lo que hizo fue entender cómo, basado en el tenis principalmente, cómo es que en el tenis la parte mental es muy importante. De hecho, ahora los que juegan tenis dicen, es que le comió la cabeza. ¿Ok? O sea, si la persona con la que estás jugando te come la cabeza, te va a ganar. Aunque juegue peor que tú. Aunque no tenga la técnica que tú, te va a ganar. Y entonces este libro detona todo este concepto de coaching y hubo otras personas como Whitmore, como Leonard, que empezaron a utilizar estos conceptos para la industria. Y ahí es donde llevaron este concepto del coaching. ¿Para qué? Para detonar un mejor rendimiento dentro del trabajo. Inclusive se dice que cuando una persona tiene coaching incrementa su rendimiento aproximadamente en un 48%. Entonces, el coaching no es que te voy a decir qué hacer, no es que te voy a dar consejos, sino te voy a acompañar, voy a ser como tu espejo y tu caja de resonancia. ¿Para qué? Para que tú logres abrir esas puertas que a veces no las ves y a veces te da miedo abrirlas. Eso es básicamente el coaching. Fíjate que en ese sentido yo tenía muchas dudas sobre el coaching. Digo, yo cuando me quise abrir esto porque realmente hay veces que mucha gente está confundiendo el coaching con el mentoring. Digo, es bien común que confundan tú tienes tu Padawan. Te voy a decir por qué. Sí. Porque el coaching es una palabra que alguien hace poco, bueno, ya no tampoco, algunos años, un maestro español decía, el coaching tiene un sex appeal muy fuerte. Entonces todo el mundo dice, soy coach. Ajá. ¿Me explico? Sí. Aunque esté haciendo otra cosa. Es más, hay gente que ni idea sabe lo que es el coaching y dicen, yo soy coach y están dando una conferencia. Ese es el problema. Ajá. Sí, porque, pues sí, al final de cuentas, oye, y te lo voy a comentar, yo en su momento tuve algunos entrenamientos, para la parte, de coaching, digámoslo así, entrenamientos transformacionales más que nada. Ok. Digo, yo empecé, ¿cómo ahí fue la inmersión para mí en ese mundo? Fue iniciando precisamente eso, en un entrenamiento transformacional. Digo, traen un poquito ahí de la parte ontológica, pero no tanto como coaching. Yo ahí empecé, ¿no? Al final de cuentas, y este señor es pues un coach, A, B, C, D, F, G, y aquí y allá. Pero al final me empezó a gustar, para principio yo soy bien curioso. Siempre que me gusta algo, le empiezo a rascar. A escarbar y ver qué más hay debajo de eso.
Digo, a lo mejor yo soy así, a lo mejor hay algo, una joyita bien enterrada ahí que todavía hay que desenterrarla y encontrarla, ¿no? Y así soy, ¿no? Y empecé con ese, después de ese entrenamiento, la verdad me gustó, a muchos no les gusta, a otros lo toman y siguen igual. Digo, al final de cuentas sí es un tema de elección en ese momento. Si, digo, cualquiera cosa que te pase en el entorno, si tú eliges ignorarla, la vas a ignorar y no te va a funcionar. Así es para todo. Yo así lo considero. Y después de ese entrenamiento, pues dije, no, pues, ¿cómo supiste eso? No, pues esto y aquello, y entre el coaching. Y empecé a leer libros, me metí a unos cuantos cursos, precisamente de coaching ontológico, y digo, rescaté bastantes cosas. Y obviamente, yo no soy coach, simplemente leí sobre coaching, y intento hago la parte de esto. Creo que me funcionó a mí en su momento, creo que le puede funcionar a él en su momento. Y va ahí el tema de, pues, cuando escucho hablar a algunos jefes que en la industria que yo he tenido, oye, vente, te voy a coachar. Y simplemente me dicen A, B, C, D, F, G, esto. Y ya te coaché. Pero realmente eso no es el coach. No, eso es, a ver, haz esto y hazlo. Solamente. Y esa es la confusión a veces, que quiero llegar a otra distinción que necesitamos. Bueno, por lo menos creo que a la gente le gustaría, o pienso que le pudiera interesar entre un jefe y un líder, al final de cuentas. Esa es una guerra que yo tengo interna a ver, ¿necesitas ser jefe para ser líder? No. ¿Necesitas ser líder para ser jefe? Pues tampoco. ¿Y cuál es el mejor? Sí. Ok, buenísimo planteamiento. Voy a hacer un repaso sumario de la historia de las eras industriales. Creo que desde ahí tenemos que partir para poder entender las diferencias entre jefe, líder, coach, compañero de trabajo, etcétera, tipo de liderazgo, todo eso. Empecemos por esto. Estamos en la cuarta era industrial. La primera era industrial fue la del vapor. Finales de los 1800 aparece este concepto de industria, donde hace que haya migración de los campos rurales a los urbanos. La industria nace, esta incipiente idea de la producción, donde como todo inicio no hay conceptos claros, donde vamos descubriendo los conceptos. ¿Quién es el que dirige en esa primera era industrial? Pues un capataz, porque era lo que conocía la gente en los medios rurales. O sea, no es un jefe, no es un líder, es un capataz. Entonces lo trasladas a la industria y tienes a una persona que utiliza la fuerza desmedida para que las personas hagan lo que tienen que hacer porque están acostumbrados a ello. ¿Ok? Muchas gracias, ya estaba yo empezando a patinar, me falta mi... ¿El café, el arrancador? Sí, claro, me falta el arrancador. Entonces, cuando tú ves el entorno en el que se vive, en el que se trabaja en la primera era industrial, pues no hay regulaciones, no hay normativas, simplemente, órale, estos cuates tienen que saber que yo aquí mando y dale. En la segunda era industrial, por ahí de 1925 al 35, aparece la energía eléctrica. Esto hace más estable la producción, las máquinas son diferentes, etc. Pero en el mundo del liderazgo estamos hablando de una persona que ya empieza, si analizamos la historia, ya hay regulaciones, ya hay un poquito más de injerencia de manera legal y jurídica que hace que los equipos de trabajo tengan ciertos derechos. Pero en la cultura, vamos a llamarlo así, del liderazgo, seguías pareciéndote más un capataz que un líder. Entonces se puede decir que ahí nace como el jefe. El jefe que es transaccional, yo ordeno, tú cumples, se acabó. El que te dice, si no lo haces, te despido. Se sigue utilizando la fuerza, ya no de manera desmedida, pero se sigue utilizando la fuerza, inclusive de una manera muy autoritaria.
en cuanto al tipo de comunicación que se da con el equipo. 1970 aproximadamente nace la era de la informática. La era de la informática, pues obviamente controla más los procesos, se vuelve mucho más productivo todo, y en ese momento las organizaciones pueden explotar, crecen, y al crecer pierden control, normal. No es lo mismo controlar 50 que controlar 5,000. Pierdes control y surge la idea del líder. Vamos a seleccionar personas que tengan habilidades para tener equipos y ese va a ser el líder. Este liderazgo trae como consecuencia, pues obviamente, toda una reestructura del concepto de la industria, del concepto de organización, y también ahí podemos encontrar palabras famosas como el famoso empowerment, que no es otra cosa más que te voy a empoderar con recursos, con personas, con procesos, para que cumplas tu función como líder de este equipo y des el resultado que tienes que dar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué hace este líder? Este líder tiene que encontrar la forma de dirigir a su equipo. Y entonces ahí es donde explota el boom del concepto líder. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho hablar acerca del líder en relación al concepto de manejo de autoridad. Dependiendo cómo manejes la autoridad, es el tipo de líder que eres. Entonces, yo menciono 4 tipos de líderes con respecto al manejo de la autoridad. Insisto, hay muchas formas de ver el liderazgo. Yo quiero verlo a través de este prisma donde cómo manejas la autoridad. En primer lugar, cuando toda la autoridad la tiene el líder, ese es un líder dictatorial. Se convierte en un jefe, se convierte en un capataz. Él tiene todo el poder, no acepta un no por respuesta, es más, no acepta que le digan nada, simplemente tú no tienes derecho a pensar y tienes que hacer lo que tú quieras. Estamos hablando dentro de la tercera era industrial, pero que se comportan como la primera y segunda. Uh-huh. ¿Está bien? Okay. Entonces, este es el dictatorial. Más abajo de él, o sea, ya la autoridad empieza a ir hacia el equipo, está el autoritario, que según estudios el autoritario es mucho más productivo porque es un hombre mucho más inteligente, es un hombre muy desafiante, es un hombre muy fuerte, ¿sí? Se convierte en un líder autoritario, el que sabe que el objetivo se tiene que lograr, el que él tiene muchos recursos a nivel personal y que es lo que hace que salga adelante todo. Permite que tú hables, pero para que te des cuenta que lo necesitas a él. ¿Está bien? Entonces, aquí podemos decir que él sigue siendo un jefe, pero ya empieza a asomarse un tipo de liderazgo que hoy vamos a ver por qué se necesita algo diferente, donde al final de cuentas la orden sigue siendo el elemento principal. Pero va bajando y ya pasa a un poquito más de control hacia el equipo. Y es lo que llamamos este tipo de liderazgo consultivo. El que no pierde el objetivo, pero busca la estrategia con todo el equipo. Considera a todos los demás. Es un cuate que está abierto, que sabe escuchar, que sabe sacar los mejores recursos de su equipo. ¿Ok? Yo diría que es el líder por excelencia. ¿Está bien? Pero no necesariamente es cierto. Porque no siempre funciona así. Y después tenemos al líder que algunos lo llaman como el democrático, como el participativo, el que no hay una diferencia de autoridad, todos somos iguales, yo soy el que tengo la batuta, pero todos podemos opinar, todos podemos pensar, todos podemos decidir, La pregunta aquí es, ¿cuál de los 4 es el mejor? ¿Podemos decir el consultivo? Bueno, parece que sí, pero la verdad es que todo el manejo de autoridad se necesita en cualquier momento. Depende, ¿no? Porque depende, ahí es donde nace el líder situacional. ¿Me explico? Dependiendo cómo está el entorno es cómo tienes que actuar. Oye, está en peligro, dile tú a un capitán del barco que se ponga a consultar con toda la tripulación cuando el barco se está hundiendo, pues te va a decir que estás muy equivocado. En ese momento eres tú la autoridad total y tienes que tomar una decisión. Parece como que es un dictatorial, pero es porque la situación lo lleva a actuar de esa manera. Entonces, ¿qué diferencia hay entre jefe y líder? Bueno, simplemente que el jefe
es aquel que actúa en algún momento que es necesario. ¿Por qué? Porque está en riesgo la operación. El líder es aquel que tiene que ver a sus compañeros del equipo para desarrollarlos. Y es ahí donde nace la cuarta era industrial, o el concepto dentro de esta cuarta era industrial, que es la era del Internet. 1995 para acá, ya tenemos un mundo totalmente diferente. El Internet llega a ser tan fuerte en la impronta de la sociedad, de la cultura, de las personas, como cuando nace la imprenta. O sea, en ese impacto podemos mencionar. Ahora, hoy, cuando tú ves todo lo que está pasando alrededor, porque la Internet, la inteligencia artificial ha traído lo que conocemos como los famosos entornos Bunny. Estos entornos donde es quebradizo, es ansioso, es no lineal, es ambiguo, es incomprensible. Entonces, las personas que estamos trabajando dentro de una organización somos personas, inclusive recursos humanos. Antes, si te acuerdas, mucho atrás, eran relaciones industriales, después recursos humanos, y ahora estamos buscando este nuevo concepto que nos permite entender que hoy a las personas se les liderea como personas. A las personas se les tiene que ver como personas, no como recurso. Y para eso, ¿y por qué? Porque la persona hoy está en entornos tan complicados que si tú no estás liderando personas de manera integral, pasa lo que a muchos les está aconteciendo: rotación de personal, bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque las personas están desgastadas. Ya ni vamos a hablar acerca de la famosa pandemia esta extraña que pasó, ¿sí? Que hizo que las personas entendieran que el mundo se puede acabar en un momento. Entonces, todos los resultados a nivel sociológico y antropológico se suceden por los entornos. Por ejemplo, los baby boomers. ¿Por qué nacen los baby boomers? Bueno, después de la Guerra Mundial vamos a poblar la Tierra, ¿no? Sí. ¿Me explico? O sea, todo tiene un porqué y un para qué. Entonces, en la cuarta era industrial se necesitan hoy lo que nosotros llamamos el líder coach. El líder que pueda acompañar a la persona, porque la persona puede sentirse extraviada, aletargada, puede sentirse minimizada, puede sentirse sin sentido en la vida. De hecho, en México, según el INEGI, en el 2022, 51.8 personas, 51.8% de la población en México sufren depresión y o ansiedad. ¿Te imaginas? Y esa gente es la que está en las organizaciones y que está desgastada y que tiene que hacer ahora el trabajo de 3, porque eso es lo que está. Yo trabajo con organizaciones internacionales, transnacionales, y hay una en Mexicali que me dijo: Arnoldo, necesitamos que nos ayudes en esto. Las personas están totalmente rebasadas, desgastadas. La situación comercial en este momento ha llevado a que perdamos el 75% de la plantilla laboral. ¿Te imaginas? Entonces, ahora se necesita un líder que le ayude a la persona a mejorar su rendimiento desde mejorarse como persona. Esa es la diferencia. Digo, bastante complicado, complejo desde el punto de vista, bueno, estamos hablando que, digo, yo recuerdo un poquito de lo que tú comentaste. Cuando yo empecé en la industria, pues estábamos más acostumbrados a tener compañeros, líderes o jefes más enfocados directamente pues hay que sacar la producción. Hay que llegar al número. Hay que llegar al número. Y sí, digo, no me extraña, no estoy acostumbrado o me acostumbré en ese entorno. Y era de, órale, pues, llegaste a las 6 de la mañana, te vas a las 8 de la noche. Y era hasta cierto punto normalizado, por lo menos en algunas industrias, esa parte, ¿no? Ahorita lo veo ya unos cuantos años ya de diferencia. Tenemos que estar ya platicando, o es lo que yo observo, tenemos que ya estar platicando, ¿no?, de las actividades de la gente que está haciendo la chamba como tal,
sino cómo se sienten, cómo deben de estar trabajando, qué tan cómodos deben de estar ellos para que puedan estar dando lo necesario para lo que el entorno está requiriendo. Y es bien complicado empezar a trabajar porque yo veo cuál es lo complejo que yo veo ahorita en la industria. Desde ese punto de vista es, a ver, muchos de los que ya tenemos esta edad de a lo mejor 10, 15 años en la industria, estamos acostumbrados a, pues, yo a tu edad era de que llegaba a las 7 de la mañana y me iba a las 8 de la noche, todos los días. Tú. Yo. Pero yo, millennial. No, espérame, tengo que ir a... digo, realmente es el entorno y al final es, yo quiero llegar a las 8 de la mañana con un horario flexible y a lo mejor unos 2 días de home office. El manejar ese contraste que ahorita lo tenemos, lo vivimos, por lo menos yo lo vivo, es cuál es la mejor manera de empezar a manejar a la gente para que entiendo que es muy complicado cambiar a la gente. Es imposible. No cambiamos, bueno, no lo quería decir, pero sí, no, la gente no cambia al final, no cambia, pero entonces tú tienes que empezar a trabajar con gente que no cambia y entonces tienes que adaptar tu forma de pedir las cosas, hacer las cosas o generar las cosas de tal manera que con los recursos que tienes, con la gente que tienes y la forma de ser de la gente, tengas que lograr tus objetivos. ¿Cómo podemos lograr hacer eso? Esaú, cuando lo encuentres me dices y entonces te contrato. Mira, estos entornos, Vani, que te digo, tiene que ver con la conformación que tenemos hoy, inclusive de generaciones en los centros de trabajo. Ajá. O sea, en 1980 tú tenías 2 generaciones, máximo 3 generaciones, pero muy similares. Hoy tienes hasta 5 generaciones, porque hay hasta generación del silencio. Ay, a ver, sí, esa, o sea, esa no la había escuchado. Sí, o ¿Será sea, porque es muy silenciosa? No, pues estás hablando de las personas que ya tienen más de 85 años. Oh, o sea, hay CEOs, ya. ¿sí? O hay dueños de organizaciones de 85 años y están ahí todavía. O sea, no quieren pues ya disfrutar lo que hicieron, sino que dicen, si no trabajo me muero. Entonces están ahí. Entonces, generación del silencio, los baby boomers, los X, los millennials, los Zetas, ya hasta los alfas están entrando. ¿Me explico? O sea, estamos hablando de una conformación a nivel generaciones muy compleja. Hace poco me dijo un amigo mío que trabaja dentro de nuestra asociación, dice: Arnoldo, llegaron un día unos chavos y me dijeron, queremos venir en bermudas, en chanclas a trabajar. Imagínate. Los de la generación X estaban enojadísimos. ¿Cómo es posible que estos chamacos irrespetuosos? Y entonces yo dije, a ver, espérame, ¿cuál es la justificación que me das? Ellos dieron una justificación de comodidad, de que ellos estaban en la oficina, no tienen trato con nadie. Entonces ellos quieren estar cómodos trabajando. Les dije, a ver, vamos a probar, a ver si no, eso, pues, en la idea de nosotros, los que no somos tan jóvenes, decimos, pues dependiendo cómo vengan y la estructura que tengan y lo formal del espacio, pues la persona produce más. Eso es lo que a veces nosotros creemos. Ajá. Dice, no afectó, al contrario, estuvieron más productivos. O sea, cosas como esas, y te estoy hablando que la persona que me dijo tiene 70 años y fue nombrado uno de los 5 mejores RHs de todo lo que es América. O sea, el cuate es una autoridad, es un escritor, o sea, no es un improvisado ni alguien que está diciendo una barbaridad. No, es alguien que sabe lo que está diciendo. Entonces, tú decías, la gente no cambia. No, la gente no cambia. O sea, no cambia si tú la cambias. Ajá. ¿Ok? O sea, la voluntad es una prerrogativa exclusiva de la propia persona. Yo nunca voy a poder cambiar la voluntad de una persona si la persona no quiere cambiar. ¿Me explico? O sea, yo puedo ser coercitivo, yo puedo ser impositivo, yo puedo ser hasta agresivo, pero eso no significa que la persona quiere hacerlo. Y ese es el gran problema, que a nosotros nos han enseñado a ver las cosas por fuera. Entonces, si tienes que hacer esto y tuviste este resultado, entonces haz más para que tengas más resultado. Y eso no es así. Si una persona no cambia, y ahí vamos a ver un poquito lo que es la cultura organizacional. ¿Qué nos dicen a nosotros? Que
una organización tiene una cultura basada en 3 elementos: valores, comportamientos y resultados. ¿Está bien? Eso es lo que tradicionalmente nos enseñaron. Ajá. Pero los valores tienen que ver con rasgos de personalidad. ¿Me explico? O sea, yo sé que cuando hablamos de valores, misión, visión, valores, todo eso, pues hay gente que lo tienen ahí escrito y nadie se lo sabe. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque no es parte de ellos. Porque no es algo que ellos lo puedan asimilar, porque no lo quieren asimilar. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Un proceso de coaching donde las personas quieran cambiar. Pero no porque yo te doy un consejo, no porque yo te digo cómo, no. Porque tú estás descubriendo puertas que no veías. Es como esas puertas que ahora mencionan mucho, ¿no? Las puertas ocultas en tu casa y no sé qué tantas cosas así. Bueno, hay muchas puertas que las personas no abren porque no ven. Y otras que no abren porque les da miedo. ¿Qué hay detrás de la puerta? Mejor me quedo aquí. Mejor me quedo aquí. O sea, no quiero avanzar. ¿Sí? Entonces, el líder coach tiene que llevar a la persona a que pueda ver esas puertas. Y él va a descubrir si se siente mejor o no se siente mejor. Ni siquiera me atrevo a decir que va a descubrir algo mejor. Él va a descubrir si sí o si no. Pero ¿qué crees? Si él descubre que es mejor, lo va a asimilar. ¿Por qué? Porque nadie se levanta en la mañana diciendo, hoy quiero que me vaya pésimo. ¿O tú conoces a alguien así? A menos que esté medio chifladito. No, pero bueno, casi que se comporta así, ¿verdad? Esa es otra cosa. Porque no está consciente. Sí. Pero nadie se levanta en la mañana diciendo, hoy quiero que me vaya peor que ayer. Nadie se levanta así. Entonces, cuando tú lo ayudas a que él se descubra y descubre capacidades, potenciales, caminos y posibilidades que no había visto, la persona se fascina. Es increíble. Por eso el rendimiento sube. ¿Por qué? Porque quiso. Fue capaz de descubrir. El coach o el líder coach le ayuda a descubrir y entonces dice, ya te entendí, pero es que yo lo descubrí. Si tú me das un consejo a mí, ¿qué pasa cuando tú das un consejo? Hay 2 opciones. Siempre va a haber, yo así lo veo, y yo siempre les digo, fíjate, aquí, eso es una de las cosas que yo siempre digo. Yo te voy a poner la analogía, yo te voy a poner el balón, ya tú vas a decidir si lo quieres patear, meter el gol o ahí lo vas a dejar. Cuando yo doy el consejo, al final te voy a decir, mira, eso a mí me funcionó, yo te estoy hablando desde mi experiencia. Eso no quiere decir que te vaya a funcionar a ti y lo tomes de la misma manera que yo lo tomé, pero ahí está. Al final de cuentas, tienes que hacer esto. Si tú haces esto, te sugiero que hagas esto. Pero tú vas a tener que decidir si te va a funcionar o no te va a funcionar. Te pongo un ejemplo y digo, esa es una historia, una anécdota. Yo tuve hace tiempo a un amigo, ya lo considero amigo, entró a trabajar conmigo. O sea, él salió de la escuela, le hablé, él estaba en su quema de bates, le hablé, ya sabes quién eres. Le hablé y le dije, pues vente, vente a trabajar acá de este lado donde estoy yo. Va, entonces, no irme tan largos en la historia. 5 años pasaron, más o menos, sí, tal vez un poquito más. Bueno, años pasaron que yo estuvo conmigo, él trabajando, y siempre decía esto y aquello, haz esto, hay que hacer aquello, haz esto, aquello. Al principio como que no me quería creer, siempre estaba reacio a decir, puras mentiras, me estás choreando, me estás chamaqueando, etcétera, etcétera. Ponle lo que tú quieras, y era así. Es muy inteligente y al final pues, sí agarraba lo que decía. Pero cuando sale de estando trabajando conmigo, se va, emigra a otra empresa, 2-3 meses después nos volvimos a juntar, nos seguimos juntando. Oye, ¿cuánta pinche razón tenías en todo lo que me dijiste en esto? Me está pasando exactamente lo mismo. Sí, a veces el problema es de que no queremos creer en lo que la demás gente dice. A veces suponemos que nosotros tenemos la razón. Ese es otro punto bien importante que después profundizamos. El querer tener la razón no necesariamente va a hacer que te den los resultados. O tienes una cosa, tienes la razón o tienes el resultado. Y eso es lo que a veces complica, ¿no? Digo, a mí me pasa, al final de cuentas, cuando hay gente que tú ves que se está predispuesta a escucharte, ¿no? Y a decir, él tiene más experiencia, vamos a ver qué ofrece para decirnos.
Y otros que dicen, sí, te escucho, te digo que sí a todo, pero voy, me doy la vuelta y pum, ya todo lo que le dije, pues, o no le dije, pues ya se olvidó de eso y él sigue su camino. ¿Cómo? Digo, a lo mejor, digo, y eso es una pregunta, ¿desde dónde quiero un poquito escarbarle? ¿Por qué algunas de las generaciones, yo lo veo generacional, algunas generaciones son más propensas a eso que otras? ¿Qué ha pasado que hemos orillado a esas generaciones? Quiero verlo así, y más quiero entenderlo porque que ellas están predispuestas a no escuchar y querer tener la razón. Bueno, vamos a ver, dos cosas. Primero me preguntaste acerca de los consejos. Y luego vamos a ver por qué algunas generaciones están más proclives a una cosa y a otra. Consejo. Si tú das un consejo, lo das desde tu experiencia. Tu experiencia es un cúmulo de decisiones, de conceptos, de creencias y de acciones con un resultado. Y eso te va llevando a ti, porque tú lo manejas, te va llevando a ti como a tomar decisiones en el momento. ¿Me explico? Entonces, cuando tú le das un consejo a alguien, pasan dos cosas principales. Una, que se va a enojar contigo. Sí. ¿Por qué? Porque tú me dijiste que ella hiciera... Y él se quedó fuera de la ecuación. ¿Me explico? Entonces se va a enojar contigo. Ay, ahorita te pongo un paréntesis. Bueno, venga. No, es que ahorita que dijiste, fíjate que a veces el dar consejos es bien, lo que acabas de decir me pasa muy seguido. Oye, siempre me hablan, oye, tengo esto, ¿qué hago? Pues, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? No, pues es que quiero que tú me digas. ¿Por qué quieres que yo te diga? ¿Qué es lo que tú no quieres decirte? Mira, te voy a decir qué va a pasar. Te voy a decir qué va a pasar si lo que yo te diga no es lo que tú quieres. Al rato lo que vas a hacer es decir, yo no tuve la culpa. Fuiste tú porque me dijiste que yo escogiera esta parte. Evadimos la responsabilidad de tomar decisiones y sus consecuencias. Uh-huh. Creo que eso me pasa, siempre ha sido uno de mis principales, por eso siempre les digo, a ver, yo lo quería es esto, pero toma tú la decisión de tomarlo. Tú decides, eso sí, tú vas a decidir si lo agarras o no lo agarras, si me sigues lo que yo te comenté o no. Esa es decisión tuya, no mía. Acepta esa responsabilidad que viene, ya sea buena o sea mala. Y yo es otra de las cosas que yo siempre les comento. Cualquier acción que tú hagas va a tener una consecuencia. La consecuencia puede ser buena, puede ser mala, pero siempre va a haber una consecuencia. Siempre estamos dispuestos a tomar y celebrar las consecuencias buenas, pero no las malas. Y sí, es bien verídico. A final de cuentas, no queremos tener la responsabilidad. Cuando damos un consejo del otro que lo quiere escuchar, cuando sale mal, jamás te vuelvo a hacer caso. Bueno, ese es uno, que te culpan. Tú eres el culpable por dar el consejo. Exacto. ¿Sí? Segundo, si le va bien, lo anulaste. ¿Por qué? Porque hizo lo que tú dijiste. Y su cabeza está fuera del juego. Él no va a tener no va a tener este pensamiento crítico, analítico, no se va a dar cuenta de él. Y ese es el gran riesgo. Por eso es que en el coaching no se dan consejos. Porque lo que queremos es que la persona vaya ejerciendo sus propios recursos. Entonces, yo no quiero ni que se enojen conmigo, ni anular a las personas. Porque si no va a pasar lo que te está pasando, ¿no? Oye, tengo esto, ¿qué hago? O sea, ya eres como el mecanismo de consulta esotérica, ¿no? No, o sea, no, espérame, y mi teléfono ahí sonando a las 2, 3 de la mañana. 2, 3 de la mañana. Oye, pues, Inge, me ha pasado ahorita, antes y todo el tiempo. Inge, ¿qué hacemos? Al final de cuentas también nosotros tenemos la responsabilidad de decir, a ver, toma esa decisión, al final de cuentas. Inge, pasó esto, ¿qué hago? Pues ponte a llorar, bueno. Es que estas son las cosas que pasan y sobre todo, ahí entramos a esta parte que tú me decías. ¿Por qué hay generaciones más proclives a una cosa o a otra? Bueno, tiene que ver porque cada generación, de hecho, se estudia todos los entornos que van definiendo una cierta generación, ¿sí? Por ejemplo, en el 94, ¿te acuerdas qué pasó en el 94 en México?
La devaluación. La devaluación, Los zapatistas, el levantamiento. O sea, la parte política estuvo convulsionada. Exacto. Y la parte financiera en México estuvo peor. Mucha gente perdió sus casas, el crédito se fue de el 12% al 120, 140%. O sea, mucha gente perdió todo por esa situación. Bueno, ¿qué crees? Que los niños que vieron a sus padres perderlo todo, sufrir todo, esos niños no quieren nada con el crédito. Ya estamos viendo por qué son más proclives de una cosa u otra. ¿Por qué? Porque fue lo que les impactó cuando eran pequeños. Entonces, hay muchos chavos hoy que ellos ven a sus padres sufrir el trabajo cuando eran niños. O sea, ellos de niños vieron a sus padres sufrir el trabajo. Esos padres que estaban de 8 a 10 de la noche, que están ausentes, que se murieron de un infarto y que la empresa nunca dijo, oye, ni gracias. ¿Me explico? Entonces, estos niños son rebeldes ¿a qué? A todo lo que tiene que ver con esa esclavitud laboral. ¿Ya me cachas por dónde voy? Eso es porque los niños a veces, los jóvenes hoy, no quieren aceptar nada. Ellos tienen su propio mundo que construyeron desde niños, adolescentes, y que fueron, ahora sí que todas las conexiones sinápticas en el tiempo de la poda sináptica, ¿sí? En ese tiempo ellos fueron dejando como muy fuertes algunas conexiones de rechazo hacia todo lo que tiene que ver con un status quo que vivieron sus padres. Aquí me salen un buen de preguntas, como 10, Diego. Está muy buena la plática. Espero que lo estén disfrutando. Créeme que yo lo estoy, como no tienen, lo estoy disfrutando. Qué bueno, yo también. De ahí me surgen, la primera pregunta que yo me surgió, a ver, ¿tú realmente a quién debemos estar coachando, entrenando o enseñando? ¿Y en qué sentido lo tenemos que hacer? Porque a final de cuentas, ¿dónde debemos de hacer ese sacrificio realmente? ¿No? Y estoy asumiendo que, me puedo equivocar, espero equivocarme, que si vemos esa secuencia de hechos, yo no lo había pensado de esa manera, pero si lo vemos de esa secuencia de hechos, en unas 3, 4 generaciones, ¿dónde van a estar la gente, los niños que están viendo ahorita? Exacto. Todas esas partes, ¿no? ¿Cómo vamos a, no sé si sea bueno o malo, y eso genera un poquito de evolución, pero ¿cómo vamos a estar en 2, 3 generaciones? Conforme a lo que tú me estás platicando, que los padres vivimos en en la actualidad. La primera. La segunda es, a ver, realmente nosotros ahorita ya nos tendríamos que estar empezando a adaptar a estas situaciones. Exacto. Esaú, creo que estás haciendo lo que algunos futurólogos hacen, ¿sí? Estudiar el futuro significa entender hacia dónde va el presente. Exacto. Ese es el futuro. Entonces, nuestros chavos, nuestros adolescentes, nuestros niños, ¿qué están viendo en nosotros hoy? ¿Qué es lo que están viendo en la sociedad? Todo es consecuencia. Nuestro presente es consecuencia del pasado inmediato. Esa es la realidad. Tenemos a un mundo lleno de violencia, lleno de tecnología, lleno de individualismo, que eso es lo que nos fueron quitando en películas, canciones, tecnología. Todo eso fue dando su impacto. Hoy tenemos a nuestros chavos perdidos. ¿Son culpables? No, no son culpables. Simplemente vivieron un mundo que los llevó a sentirse perdidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me gustó mucho tu primer planteamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en las industrias con estos chavos que están intentando insertarse en el medio laboral, pero que están llenos de miedo, que están llenos de limitaciones por su generación? Bueno, el líder coach tiene que ser capaz de ¿qué? De acompañarlos. ¿Qué dice la norma 35? Factores de riesgo psicosocial. O sea, ya no nada más estamos hablando de factores de riesgo en cuanto a seguridad, estamos hablando de factores de riesgo psicosocial. ¿Qué construcción tienen ellos fuera, en su familia? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? La ergonomía, todo esto que tú conoces y que muchos que están en la industria conocen. Es algo
donde hemos comprendido que no puede haber un futuro para las organizaciones y por ende para el mundo si nosotros no le ayudamos a los chavos a empezar a autogestionarse. Ese es el líder coach, el que ayuda a sus colaboradores, sin importar la generación que sea, a que se autogestionen. Un equipo de alto desempeño es un equipo autogestionado. El micromanagement no funciona. Y menos, ¿por qué? Porque tienes un elemento, una persona que tiene unas bronconononas donde tú le estás diciendo algo que para él es un rechazo automático. Sí. Sí, digo, eso sí es bien cierto. Digo, al final de cuentas, cualquier cosa, comentario o consejo o sugerencia, ya lo ven desde la forma negativa. O sea, lo predisponen, están predispuestos a escuchar que todo lo que van a escuchar va a atacar el entorno de donde él está, de donde él lo está viendo. Y es que es una, no me gusta llamarlo así, pero es una condición que es multifactorial, ¿sí? El gran problema es que a veces vemos las cosas como muy directivas, muy de punto A a punto B. No, es multifactorial. Nuestros chavos hoy de 20, 21 años no han madurado todavía. Todavía no salen de la adolescencia, vaya. Yo tampoco, con eso les digo todo. Creo que fíjate, hace 30 años se decía que el encéfalo maduraba a los 21 años, hoy a los 25. O sea, estamos hablando, ahora, ¿qué es la adolescencia? La adolescencia es todo un fenómeno. Es un fenómeno natural. ¿Por qué? Porque cuando somos niños, nuestra neurotransmisión hace múltiples conexiones sinápticas. Cuando llegas a la adolescencia, llegas a lo que se llama la poda sináptica, en la cual muchas conexiones se van a debilitar. ¿Por qué? Porque se tiene que concentrar en madurar el cerebro. Pero, ¿qué pasa? Si no hay un buen proceso de acompañamiento de los padres, pues entonces las conexiones que son riesgosas no se van a desconectar y se van a mantener ahí. Alerta. O sea, por ejemplo, la corteza prefrontal, que es la parte ejecutiva, que es la parte que nos puede decir va a tener más control, va a madurar, va a tener, se va a autogestionar, ¿sí? No madura. Y luego está conectada con la amígdala, que es la parte relevante para las emociones. Imagínate, la amígdala madura y el prefrontal no madura. Entonces, el cuate es totalmente reactivo, impulsivo, explosivo. ¿Me explico? O sea, por eso te digo que son muchos factores que hoy en día hasta les da miedo a algunas personas hablar de todo esto porque dicen, entonces ¿cuándo vamos a acabar? No, tenemos que poner el punto A, B, C, D para ser un buen líder coach que acompañe a esas generaciones para que tengamos un futuro. A mí me preocupa que dentro de 30 años, ¿quién va a ser mi doctor? Sí, por supuesto. Digo, ¿quién va a estar operando, de ser el cirujano ahí que te esté operando? O por ejemplo, yo trabajo con hornos, el que esté operando el horno, imagínate. Al final, el miedo ya bien anclado de las, no sé si llamarlo inseguridades, pero sí de todo lo situacional que comentas en ese momento que va a estar operando, dirigiendo, haciendo o manejando. Necesitamos hacer algo. Definitivamente necesitamos hacer algo desde su cancha, desde su entorno, ¿no? Exacto. Tenemos que ir a su cancha, tenemos que tratar de ver, y eso hace un líder coach. Lo que hace es entender a la persona como persona y todo el fenómeno o la fenomenología que viene de la persona, todo lo que manifiesta esa persona. Como fenomenológicamente todos nosotros somos resultado de lo que hemos vivido y somos resultado de un temperamento y somos resultado de decisiones. Entonces yo tengo que aprender a escuchar a esa persona, porque si yo le digo haz esto y yo creo que porque yo lo dije lo va a hacer, me equivoqué. Si yo pienso que no lo hace porque es un rebelde, me equivoqué. No lo hace porque a lo mejor él necesita otro tipo de tratamiento de liderazgo. Y eso es el líder coach, donde puedo entender cómo acompañar a esa persona desde la persona y no desde mi escritorio. Ese es el punto. ¿Cómo hacemos que esto se vaya permeando en quien toma las decisiones de cómo liderar, coachear o tenga rangos que deban hacer eso?
Mira, en México y en Latinoamérica, lamentablemente, como siempre, vamos tarde. O sea, es más, si hablamos de la norma 35, la norma 35 llegó 20 años después que en España. O sea, imagínate, ¿qué tan tarde vamos? Pero eso no significa que no podemos meter el acelerador. Los que son responsables de recursos humanos, yo les recomendaría que estudiaran realmente lo que es el coaching, ¿sí? Nosotros hace 8 años fundamos una asociación internacional de coaching. Tenemos coaches en toda Latinoamérica y la verdad es que ha sido muy agradable el resultado. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo muchos gerentes de recursos, directores de recursos humanos, empiezan a cambiar su perspectiva de lo que es el liderazgo y empiezan a tener conceptos que van permeando en las organizaciones. Porque a final de cuentas, tú lo dijiste al principio, el 50% de horas, 50% es un decir, pero 50% de horas conscientes las vivimos en el trabajo. Además, agrégale el tránsito. O sea, tú le dedicas fácil al trabajo el 80% de tu vida consciente. Consciente, exacto. Y si esa vida consciente, el 80%, la sufres, tu vida es un sufrimiento. Literal, sí, entonces, por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender sobre estas técnicas nuevas. Mira, nosotros como adultos aprendemos desde lo que se llama la andragogía, no desde la pedagogía. El paidos es para los paidos, para los niños. Uh-huh. La andragogía es para los adultos. Entonces, los adultos tenemos 3 tipos de conocimiento. Lo que sé que sé, lo que está claro, que yo sé que sé, lo que yo sé que no sé, que es que estoy claro que yo no sé chino. Exacto. Pero sé que existe el chino. Yo sé que no sé de trigonometría plana y del espacio, pero sé que existe. ¿Me explico? Pero hay otro conocimiento. Que el que no sabes que existe. Es el que yo no sé que no sé. Lo que yo no sé que no sé. Decía Newton, lo que yo sé es una gota y lo que no sé es un océano. Entonces tengo que explorar. Los que están en liderazgo necesitan saber lo que no saben. Y lo que no saben es algunas de las cosas que hoy hemos dicho aquí. Yo creo que tu podcast es una muy buena propuesta para todos los que están inmersos en el mundo de liderazgo, de organizaciones. ¿Por qué? Porque es exponer cosas que a lo mejor y no tendrían por qué saberlas. Están tan inmersos en la operación que no tienen tiempo de saber lo que no saben. Entonces, estos podcasts creo que son muy buenos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es aportar algo que no saben. Y eso te abre el panorama, ¿sí? Entonces, eso creo que es lo primero por donde podríamos empezar. Sí, es importante, entender que, pues, ¿cómo puedo mejorar algo que no sé que tengo que mejorar? ¿Cómo lo mejoro? Si no es sé. Imposible. Es imposible. Es imposible. Y es tener esa apertura de saber que... Porque a veces nos negamos a querer entender que no sabemos. Así es. Porque ese es también uno de los puntos que en lo que creo que sí debemos empezar a trabajar todos. Es, a ver, no voy a tener siempre la razón. Siempre voy a saber todo. Y estoy consciente que no lo sabe más que yo de psicología. Y que el cuate aquel sabe más que yo y el otro sabe más que yo. Y ¿por qué tenemos tanto miedo a aprender? Yo creo que nos quita, o por lo menos mi punto de vista, hasta cierto punto, autoridad en el aspecto de, a ver, yo sé lo que sé y con lo que sé me defiendo. Sí. Y cuando nos enteramos o alguien vemos o nos dicen de la forma que sea que realmente no sé nada, en ese momento paso de ser el maestro al que no sabe. Ok, muy bien. Hace tiempo en la organización que presido hay gente muy capaz. Han sido directores de planta, todo esto. Y entonces una vez alguien dijo, uno de ellos de los más, que a mi parecer es de los más Juan Camaney que puedas tener. Okay. Yo les lancé la pregunta. Les dije, ¿por qué yo soy el presidente de esto cuando ustedes son mejores que yo? Y dijo él, porque las habilidades que tú tienes no las tenemos nosotros.
Y no se trata de quién sea o sepa más. Dije, no, a mí me gusta ser el más burro. Porque así yo aprendo de ustedes. De todo. Yo no tengo problema. El problema es el ego. Yo no tengo problema. Oye, es que tú no sabes. No importa. Enséñame. Una vez alguien me dijo, es que usted sabe mucho. No, solamente he tenido más tiempo para leer. Ya. O sea, no es la inteligencia. Algunos confunden el conocimiento con la inteligencia. Ajá. Y confunden la inteligencia con la sabiduría. Exacto. Entonces, no. Hay gente que tiene mucho conocimiento y no es nada inteligente. Son pericos que repiten todo lo que leyeron. Qué bueno por ellos. Que nos hablen. Yo los uso como los que resumen las cosas. ¿Está bien? Ok. ¿Sí? Pero la inteligencia es la capacidad de analizar y encontrar la mejor solución. Y eso no todos lo tienen. Es más, Howard Gardner habló de las inteligencias múltiples. No necesariamente si yo sé mucho de lógico-matemática voy a saber mucho de kinestésico, voy a saber mucho de biología o voy a saber mucho de whatever. ¿Me explico? No somos inteligentes para todo. Pero lo que yo tengo y soy inteligente lo tengo que poner al servicio de los demás. De otra manera, la vida no tiene sentido. Hay que ayudar a los demás a que saquen lo mejor de ellos. Eso es lo que podemos hacer. ¿Cómo ayudarías tú en ese sentido? Bueno, yo lo que hago todos los días es levantarme tempranísimo, meterme a mi oficina, que gracias a Dios tengo la oficina en la casa. Entonces ahí me meto, me estoy 14, 16 horas, doy terapia en línea, doy coaching, de repente salgo porque tengo que dar capacitaciones, he escrito algunos libros y lo que yo hago es, creo que lo que más hago es no perder de vista que todo lo que he hecho no ha sido suficiente. Porque cuando volteas a ver el mundo te das cuenta que hay mucho y muchas vidas necesarias para poder hacer algo en este mundo. Entonces es no creer que eres indispensable, pero hacer lo posible para ayudar a todos los demás. ¿Qué hago yo? Leer, prepararme, analizar, proponer, estar en podcast, tratar de difundir esto, como te decía. Hace poco estuve trabajando con la Fiscalía de un estado, preparando a mandos medios y altos y yo les decía, de lo que yo les voy a hablar, ustedes no saben. Pero eso no significa que no sepan. Uh-huh. Y yo no vengo aquí a enseñarles, yo vengo a compartirles. Porque enseñar a un adulto, eso es presunción. No, tú compartes. El que el otro aprende es responsabilidad de él. Y dije, y los temas que yo les voy a dar son temas que solamente provoco que ustedes los pongan en la palestra, que estén ahí en el radar para ustedes. Y cuando tengan tiempo, los puedan analizar. Eso es todo lo que puedo hacer. Y con eso, creo que todavía me resta mucho por hacer. Creo que uno de los puntos importantes es cuando uno se da cuenta que la única opción de poder mejorar como ser humano, y yo sí lo veo desde mi punto de vista, y puede ayudar, pues es eso, ¿no? A final de cuentas, no imponer, no ordenar, sino simplemente yo te enseño lo que yo he vivido, lo que a mí me ha resultado, las experiencias que a mí me han dado oportunidades. Eso es lo que he hecho. ¿Les puede servir a ustedes? No lo sé, pero por lo menos es lo que yo he podido y quiero hacer, seguiría haciendo. ¿Sabes qué? A mí me funcionó esto. Yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Eso no, porque el entorno es muy grande y diferente para cada uno, que te puede generar lo que a mí me resulta, a lo mejor a ti no te resulta. Uh-huh. Pero si tienes una forma diferente a lo mejor de cómo estás viendo en ese momento algún punto, algún evento similar al mío, ¿no? Te da un abanico más de que otras posibilidades pueden generarse. Y una de las cosas que yo estoy preguntando y buscando en este caso, en este sentido, es, a ver, ahorita ya lo hablamos, tratamos de platicar un poquito acerca de qué necesita hacer, por ejemplo, la industria para empezar a generar o a tener esa cultura de coaching, pero un coaching que sí realmente sea un coaching, no un mentoring. ¿Cómo podemos enseñarle a los líderes que
no saben ser coach? Mira, existen programas, yo les diría a los encargados de todo lo que es capacitación en las organizaciones que consulten, que analicen bien qué es lo que hoy se necesita. El año antepasado salió un dato por ahí en un periódico nacional que el 66% de las organizaciones en México están empezando a consumir coaching. ¿Por qué? Porque en otros países se ha dado cuenta que el rendimiento sube, por ejemplo, a nivel individual, en un 70%. A nivel equipo, en un 50%. Y a nivel organizacional, en un 48%. Es el sueño de todas las organizaciones, hacer más con menos. Pero yo les pongo un factor nuevo. Hacer más con menos, pero con personas felices. Eso es donde se puede. Si tú tienes personas infelices, amargadas, enojadas, resistentes, nunca lo vas a lograr. Por eso hay tanta rotación de personal. El año pasado, 9,000 billones de dólares de pérdida por rotación de personal. 9,000 billones. 9,000 billones a nivel global y esto es un dato de un experto mexicano que sacó ese dato, o sea, 9,000 billones de dólares de pérdida por rotación de personal. O sea, el promedio en México de rotación de personal es 18%. ¿Te imaginas? Estuvimos trabajando con una organización, no voy a decir el nombre porque no puedo, pero estuvimos un año trabajando en coaching, dándole coaching gerencial, esto es, que los gerentes tuvieran capacidades de liderazgo de coaching, y bajamos la rotación de personal al 2%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando las personas están felices, ¿para qué me muevo? ¿Para qué muevas? ¿Para qué me muevo? Ya entendí. Si aquí me tratan bien y Además, me pagan. Sí, me pagan, me tratan bien, me arropan, me ayudan. Desarrollo no solamente habilidades para el trabajo, sino también me llevo bien con mi casa, con mi familia. Mi esposa no está peleándose conmigo. Mis hijos están felices. ¿Para qué me muevo? ¿Me explico? O sea, el rendimiento tiene que ver con la satisfacción. Una persona que está más plena, más feliz, más encontrada en ella, donde sea va a estar mejor. ¿Por qué? Porque el entorno te puede tratar mal. Es como decía se me olvidó ahorita el nombre de este filósofo existencialista, Sartre, decía, no importa lo que la vida te da, importa lo que tú haces con lo que la vida te da. Los entornos pueden estar pésimos, pero si yo tengo recursos personales para enfrentarme a todo eso, no importa, lo voy a hacer. Es más, que se venga más estrés, más problema, voy a crecer. ¿Por qué? Porque voy a encontrar cómo crecer. Ese es el punto. Sí, fíjate que una de las cosas que yo siempre, yo les echo algunas carrillas a los que me dicen, pues yo nunca me equivoco. Sí, seguramente no has hecho nada para no equivocarte. No haces nada. No es, o sea, a final de cuentas creo que es un tema de miedo, de creencias, de saber que nos vamos a equivocar, y por eso el equivocarse lo ven como de una manera pues, negativa, ¿no? Lleva algo anclado negativamente el equivocarse. Digo, relativo es... A eso me refería cuando te digo que el lenguaje describe la vida que tienes, sí, porque claro, es lo que alcanza a describir. Hay dos distinciones que yo siempre digo que el mexicano debe botar ya de su vocabulario. El primero es el miedo a equivocarse. Exacto. Nunca te vas a equivocar, siempre vas a aprender. O sea, atrévete a hacer lo que tienes que hacer. Si el resultado no es el correcto, no es equivocación, es aprendizaje. Entonces, conviértete en una persona que aprenda. Y segundo, esto es terrible, a los mexicanos no nos gusta la fricción. Ese es el problema. La fricción es necesaria para avanzar. Tú dime tu punto de vista, yo te digo el punto de vista. No te estoy atacando ni tú me estás atacando, estamos buscando una mejora. Entonces, ¿qué pasa cuando una ocasión, trabajé dando coaching a gerentes de una empresa minera transnacional que tiene base en Francia, y este gerente, cuando llegaba a las juntas, no hablaba. Y entonces él pensaba que no hablaba porque decía, no, yo soy el más joven, estos son muy, ya son tiburones, ¿para qué hablo? Voy a caer en vergüenza. Le dije, no, checa qué hay abajo. Y descubrió algo, que era mezquino. Que no hablaba porque dice, no, hombre, son mis ideas. ¿Para qué las digo? ¿Me lo van a robar? Les voy a dar más a los tiburones y se van a creer más. Ese era su problema. Sí, pero fíjate cómo había un puenteo ahí donde evadía este descubrimiento. Cuando lo descubrió,
dice, ya entendí, estoy mal, y empezó a aportar. El director me habla y me dice, oye, ¿qué le diste a este cuate? O sea, es un monstruito aquí ahora en la junta. Que bueno, porque él se dio cuenta de cuál era el problema. Es que la fricción, el no querer enfrentar tus ideas, a veces tiene que ver con muchos factores. Entre ellos, ser mezquino. Fíjate, otra de las cosas, a mí, digo, ahora sí que saben los que dónde he trabajado, pero al final a mí me conocen al final de cuentas. Siempre me iba yo a las juntas, me decían, de repente ya después salíamos de las juntas y mi jefe me decía, mis jefes me han dicho, o sea, eso siempre ha sido una constante, digo, oye, pues ¿por qué no quieren trabajar contigo? Pues porque les digo que, pues, a ver, yo simplemente no tengo reparo en decir, a ver, si estás mal lo que tú estás diciendo, o sea, literalmente mal, o sea, al final de cuentas, pues está mal, o sea, desde que yo lo veo y le doy mis argumentos, es, a ver, estás mal por esto y por esto. O les digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esto? Siempre hay una confrontación, nunca como que la gente está acostumbrada a que, a ver, vamos a hacer esto. Digo, no, ¿por qué? Pues porque esto va a llevar a esto y esto, a esto, a esto, a esto. Tú dijiste, confrontación. Sí. A la gente no le gusta la confrontación. No le gusta esto que te digo del roce, de la fricción. Pero se necesita la fricción. Sí, dime cómo yo, cuando tengo que acceder, lo accedo. ¿Por qué? Porque veo y entiendo que es mejor hacer lo que el otro dice que lo que yo estoy diciendo. Yo solamente así pudimos elevar a veces el nivel de una reunión, de una junta. Uh-huh. Es decir, a ver, vamos a pasar de A a B. ¿Cómo quieres pasar? No, pues con una lanchita, con un carrito. Bríncale y ya estás ahí. ¿Para qué estás buscando el tipo de lancha, el tipo de motor? A ver, lo único que tienes es que hacer un brinquito. ¿Para qué estamos rodeando? ¿Para qué estamos generando más? A veces, digo, eso yo te lo platico porque a veces el decir no también es bien malo en una reunión. Oye, mi jefe me decía, oye, ¿por qué te tratan de negativos? Porque dije que no. ¿Por qué voy a hacer algo que está mal? ¿Por qué voy a aceptar algo que no debo de aceptar? ¿Por qué voy a aceptar trabajo que no corresponde o que corresponde a alguien más? Y le hago a ver, a final de cuentas, a ver, no lo voy a hacer por a veces. Siempre yo te doy un argumento para decir el no, pero toda la gente se queda con el no. Ya dijo no, ya. Es que acabas de decir la palabra clave en esto de la negociación, resolución de problemas, fricciones, conflictos, que son necesarios para crecer. O sea, ahorita vamos a hablar de eso, pero dijiste la palabra argumento. Y lamentablemente la cultura en México, en Latinoamérica, la cultura es el que, ¿cómo dicen? Aquí hasta el más chimuelo más cafierro. ¿Qué quiere decir? Que las personas no tienen argumentos, solamente tienen vísceras. Ajá. Entonces, cuando tú vas a discutir con vísceras, no estás discutiendo, te estás defendiendo como gato boca arriba. Cuando tú discutes con argumentos, con números. ¿Me explico? Y eso es algo que también al mexicano y al latinoamericano se le tiene que enseñar. Exacto. Enséñale a discutir con argumentos, con situaciones que sean medibles, que sean técnicas o teóricas, pero que tengan sustento. Sí. No con vísceras. No, porque fíjate, una de las lo más recurrente que yo he escuchado cuando tenemos ese tipo de discusiones, oye, es que está mal. Ok, dime por qué. ¿Qué está mal? En primera, ¿qué está mal? No, pues diámetros. O eso. Ok, ¿cuánto? ¿Cuál? Y cuando empiezas a preguntar, pues empiezas a desarticular toda esa creencia de que está mal. Que está mal. A ver, espérame, ¿está mal? Pues, eso dices tú, pero ¿de qué está mal? ¿Dónde está tu soporte, tu base? ¿Dónde? O sea, al final de cuentas, si quieres dar ese argumento de si está mal, y a veces, fíjate que eso es parte cultural. Yo es lo que pienso que también es parte cultural. A veces le hacemos caso al que más grita. Porque es vísceras. Porque son vísceras.
Y va de los dos lados, el que más grita y el que escucha. Tiene las vísceras chiquitas y se amedrenta. Exactamente. ¿Sí? Y cuando empiezas a desarticular, a ver, dime qué está mal, qué datos tienes, por qué, por cuándo, dónde. Y es cuando dicen, el Esaú no quiere trabajar, pone muchos pretextos. No es que no ponga pretextos, no es que ponga barreras, sino simplemente quiero información para saber si realmente está mal y ponerme a trabajar en algo que va a agregar valor, no trabajar en algo que es muy ambiguo, puedo abarcar todo el mundo y nunca voy a acabar. Y creo que ahí es donde la cultura del coaching, la cultura del enseñar a cómo generar un argumento, cómo crear un argumento, no nada más es decir, a ver, yo siempre les digo a mis muchachos ahorita, a ver, cuando tú vengas con un problema, necesito que me vengas con el problema y por lo menos 3 soluciones diferentes para resolverlo. Y yo te voy a decir, vámonos por aquí, vamos por acá, en función de todo esto que a lo mejor tú no alcanzaste a saber. Pero si vienes y me traes un problema, quiero que también me traigas ya la solución. Y la única decisión es ver cuál es la mejor de esas 3 soluciones. Si no empezamos es lo que yo he hecho, si no empezamos a generar ese tipo de crítica, análisis crítico de decir, a ver, tengo una bronca, pues sí, ¿cuál? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Vamos a seguir yendo a las reuniones con las vísceras por delante. Sí, y vas a perder el tiempo, porque no vas a llegar a nada. Mira, ahorita que te escuchaba, hace 2 años tomé una decisión diferente en cuanto a desarrollé una nueva forma de capacitar. Hace 25 años las empresas te decían, fírmame aquí porque tengo que comprobar horas, ¿no? Ya. Okay. Después, pues a ver, traigan al mejor showman para que venga y entretenga a la gente. Pero hoy ya no nos podemos dar ese lujo. Hoy los recursos son tan pequeños, limitados, que tienes que eficientarlos al máximo. Todo. Y tiene que dar un resultado, un retorno de inversión muy claro para la organización. Entonces hemos hecho muchas cosas nuevas de 2 años para acá, inclusive seguimos innovando. Ajá. Porque fíjate que me di cuenta en esto que te decía de la cultura laboral de valores, comportamientos y resultados. Yo empecé a analizar y dije, el problema está en que hay un elemento que no están considerando, que es antes de valores, la persona. Entonces yo a eso le llamo el fundamento valor. Entonces tienes que trabajar el fundamento valor para poder asimilar valores. Y encontré que como esto no lo tienen en el radar, entonces lo que yo hago es que ofrezco una consultoría a los responsables de hacer el DNC y les digo, a ver, vamos a ver qué es exactamente el objetivo que tú quieres lograr. Dime cuál, ya tienes el DNC, ok, dime cuál es el objetivo que quieres lograr, porque ni siquiera está claro. Hay tantas cosas que trabajar, hay tanto que ayudar a las organizaciones que tenemos que ser bien puntuales de qué es el punto que vas a mejorar. Porque no se puede chispear para todos lados, porque entonces no vas a impactar a nada. Se va a desvanecer, es como una gota en el desierto. Necesitas realmente saber qué quieres. Es increíble, les doy 3 horas para trabajar conmigo y encontrar exactamente qué es lo que quieren mejorar. Porque no lo encuentran. No saben. No saben qué quieren mejorar. No. ¿Por qué? Porque lo quieren mejorar desde el hacer. No del ser. Y no desde el ser. O sea, si tú quieres que una persona sea obediente, primero analiza cómo está su valor de obediencia. Si su valor de obediencia dice que si yo obedezco soy menos, ¿tú crees que te va a obedecer? Por supuesto que no. Pues claro que no. Entonces tienes que ayudarles a entender a definir exactamente cuál es el tipo de persona que necesitas para preparar a la persona para valores, comportamientos y resultados. Entonces yo trabajo en esa parte, ¿sí? Después, ¿qué hago? Les digo, va a haber una garantía. Vamos a generar a partir de este descubrimiento KPIs bien claros. 3. Y tiene que tener un rendimiento del 20%, por lo menos en el primer mes que estamos trabajando. Okay. Me ganaste la pregunta, por ejemplo, en tu experiencia que has hecho en diferentes industrias, ¿cuánto es el tiempo promedio en que empiezas a ver resultados ya bien tangibles? Mira, bueno, termino con esto y te digo ahorita ese punto. Cuando ya pones los KPIs, entonces analizas obviamente el tiempo, porque haces un objetivo SMART y haces el tiempo y dices, aquí voy a medir.
Si en este tiempo no hay resultados, entonces yo sigo adelante hasta que logremos el resultado y ya no me pagas. ¿Me explico? O sea, esa es la garantía. Me dijo una persona, ¿estás seguro? Dice, porque nadie te ofrece eso porque es un rollo. Bueno, solamente que vamos a medirlos bien, ¿verdad? No vayas a estar jugándome chueco. Sí, vamos claro. a hacerlo muy claro y ya. El tiempo mínimo que tú tienes que capacitar a una persona para que dé resultados varía. ¿En qué sentido? Mira, ¿qué nivel de madurez tiene la persona? ¿Qué nivel de madurez tiene la organización? O sea, eso te va a decir más o menos. Entonces tienes que hacer un análisis. Yo no me puedo aventar como el Borras y decir, en un mes. No. Mira, algunos dicen, no, es que la creación de un hábito 21 días. Eso lo dijo Harvard y estaba equivocado. Ajá. Después Bristol dijo, no, 66 días. Y también no es al 100. Algunos dicen que el cambio de hábito puede ser de una semana a 180 días. Entonces ahí habrá que analizar ciertos factores para ver cuánto tiempo. Yo lo que hago normalmente es que nunca doy una capacitación seguida de horas. ¿Por qué? Porque caramba, que lo practiquen. Entonces yo les doy una capacitación, por ejemplo, vendo paquetes de capacitación de 16 horas. Y esas 16 horas se las voy a dar en 2 meses. 2 horas por semana, y voy dejando, según los KPIs que hayamos puesto, voy dejando indicadores para ir asegurando que el proceso se vaya dando, ¿sí? Pero son 2 meses. 2 meses en los que por lo menos desde el día 1 hasta el día 60 ya tuviste una exposición constante a conceptos que te van a poder llevar a ir descubriendo cosas. Y eso es lo que nos ha permitido trabajar con esas organizaciones y dar resultados. Hasta ahorita no me han pedido garantía porque hemos logrado los resultados. Pero además... ¿Nunca has tenido que trabajar sin pago? Sin pago, no. Pues imagínate, me estoy dando un balazo en el pecho. Y ahora lo que acabamos de implementar, que es otra de las ventajas que tenemos, es las comunidades. ¿Qué quiere decir? Okay, yo estoy contigo 2 meses y durante 2 meses no solamente trabajo contigo 2 horas por semana, sino que en la comunidad tú me vas a estar mandando resultados, problemas, preguntas, y durante 2 meses yo te voy a estar atendiendo. O sea que los 16 horas se convierte en 2 meses. Se convierte en 2 meses, pero ¿cuántas horas te voy a atender como organización? No lo sé. Entonces ponemos a un ejecutivo que atienda a la comunidad. Si hay alguna situación mucho más específica me dicen, y entonces yo atiendo, porque si no sería imposible, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eficientamos el recurso. Lo ponemos al servicio de las organizaciones. Eso nos está trayendo como consecuencia pues que más organizaciones digan, oye, mira, tengo este problema. Hace poco me dice una organización, tenemos el problema de la baja motivación en el trabajo. Le digo, ¿y cómo me diste la baja motivación? Pues ausentismo, las personas no llegan a su nivel, no están dando el resultado, hay mucha rotación de personal. Dije, ok, digo, sí, y ahí es donde hicimos el trabajo. A ver, dime de dónde, cómo. Pues resulta que al final no es tanto la motivación. La motivación es un resultado de esto que tenían de problema. ¿Cuál era el verdadero problema? El verdadero problema es que tenían como el 80% de millennials. Imagínate que estos muchachos, su cabecita en esta parte bueno, no voy a decir el término técnico porque la verdad ni siquiera vale la pena. Si tu cerebrito, las conexiones sinápticas que tiene que ver con la cuestión de la motivación, de la recompensa, bueno, el núcleo accumbens, ¿sí? Si ese no maduró bien, ¿qué pasa? La persona no se siente motivada en nada. La gente llega y dice, quiero trabajar. ¿Cuánto tiempo trabaja? 1 mes. ¿Por qué? Porque con eso me compro un iPhone. Y se van. Esto que te estoy diciendo es real. Lo he visto en varias organizaciones que dicen, es que llega, trabaja 1 mes y se va porque ya agarró para el teléfono y ya no quiere trabajar. ¿Me explico? ¿Cuál es el problema? El verdadero problema es que no tienen un concepto de plan de vida. No es la motivación, es que no tienen un concepto de plan de vida. Entonces vamos a darles una capacitación de plan de vida. Porque eso es lo que necesitan para aquellos que pues, puedan diseñar sus acciones hacia el objetivo de un plan de vida. Los chavos no ven más allá de 50 años.
Es más, hay lugares en Europa donde ya están proponiendo que a los 50 años la eutanasia sea totalmente válida. ¿Te imaginas? ¿Por qué? Porque no hay un plan de vida, no hay nada que motive. ¿Qué les está pasando a nuestros chavos? A mí me da mucha tristeza y me aterra ver cómo los chavos hoy renuncian a una cuestión, por ejemplo, de familia. Los que somos ya de cierta edad sabemos que los hijos son la fuerza de la vida. Los hijos te motivan a vivir y a dar el máximo. Entonces, tienes derecho a decir no me quiero casar, tienes derecho a decir no quiero tener hijos, pero no te das dando cuenta que va a llegar un momento donde la vida se vuelve tan rutinaria y la vida se vuelve tan sin sentido. Entonces, todo eso que te estoy diciendo fue el análisis que hicimos. ¿Sí? O sea, el 80% de estos chavos, de este 80%, el 80% no tenían un proyecto de vida. Okay. ¿Qué promedio de edad tenían? ¿O tienen? El promedio de esa organización, de ese ejemplo, era como de 26, 27 años. Ah, eso. ¿Sí? Yo pensé que era más chico, ¿no? Pues a lo mejor 22, no, 23. No, o sea, estás hablando, o sea, tú analiza los chavos de menos de 32 años, analízalos ahorita, entre 25 y 32 años. Estos jóvenes a mí me preocupan. Por eso están confundidos, por eso son tan vulnerables a tantas cosas. No, la vida les duele. Frase natural de todos ellos es que, de veras, vivir duele. Oye, si vivir duele, ¿te imaginas? A esa edad, digo, ¿qué va a pasar cuando tengan ya 40, 50 años? Y que no hayan tenido nada de ramificación en la vida. Sí. O sea, vamos a tener, de hecho, estamos teniendo una crisis de ideación suicida. O sea, eso es lo que estamos viendo. Un gran vacío. No soy una persona que duerma mucho, y una noche por alguna cuestión tuve como este momento así epifánico de decir, voy a ver, y empecé a checar los que más leen y siguen, los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y empecé a ver comentarios y todo esto, y hubo una chica, si no mal recuerdo, que es como muy motivacional a los jóvenes, y tenía 7,000 comentarios, y de los 7,000 comentarios alcancé a leer yo creo que como unos 100. Es que mi vida duele, es que me siento sin sentido, es que no sé para qué estoy aquí, Dios de mi vida. O sea, esa es la generación que queremos que sea productiva, si no puede ni vivir. ¿Te imaginas? Si no tiene la capacidad de sentirse vivo. ¿Por qué? Porque algo pasó, algo se desconectó. Hoy es la primera generación, según los expertos, que cognitivamente vamos hacia atrás. ¿Te imaginas? O sea, tenemos un caldo de cultivo para una tormenta perfecta. Sí, y fue una de las preguntas que hice hace rato. Digo, ahorita, ¿cómo va a ser el futuro de los hijos de esa generación, de esta generación? Por eso urgen líderes, coach. Por eso urge que se preparen los que son líderes que tienen más de 35, 40 años, que se preparen a acompañar a esta generación. Los necesitan. No nada más veamos el hecho de la productividad, de la vida. Porque si vemos la vida, entonces podemos pensar en productividad. Pero si no vemos la vida, no podemos pensar en nada. Y eso es algo que nosotros estamos constantemente. Por eso yo te agradezco mucho la invitación cuando me dijo nuestro amigo en común, Juan Carlos, que sí iba. Yo dije, sí, yo a cualquier lugar que me invitan a un podcast sobre estas situaciones, ahí estaré. ¿Por qué? Porque es parte de lo que yo considero un compromiso de vida. Híjoles, esto nos da bastante para mucho y muchas reflexiones. Espero que haya, donde están viendo, escuchando, sirva para eso, para empezar a reflexionar. Así es. Realmente dónde estamos y hacia dónde queremos ir, y más importante, cómo queremos llegar ahí, desde el punto de vista cómo podemos trascender. Si queremos a lo mejor tanto egoísta, voy a escuchar un poquito egoísta. ¿Tú cómo quieres trascender ahorita? Parte de eso es qué estás enseñando. Porque si quieres trascender, tienes que enseñar. ¿Qué vas a enseñar, no? Y puedes trascender de manera buena, positiva o negativa. Al final de cuentas, ya ahí está el balón. Tú eliges hacia dónde quieres patear la pelota. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentran?
si quisieran saber un poquito más de qué es lo que haces, cómo gestionas a la industria, cómo puedes ayudar a las organizaciones, ¿dónde te encuentran? Bueno, pueden ir a la página web de la asociación, que es AINCO, sin H, es A de asociación, Internacional de Coaching, AINCO. Estamos ahí en ainco.site, es la dirección de la página web. Pueden inclusive mandar un WhatsApp. Tenemos comunidades para ayudar a gerentes, para ayudar a líderes de organizaciones, y ahí nos pueden hacer cualquier pregunta. Mi teléfono es el 442-752-2800, y con todo gusto, no contesto yo personalmente, pero sí les contestamos, y no contestamos tan rápido, pero sí contestamos. ¿Tienes redes sociales? Tenemos Facebook, tenemos YouTube, y creo que ahorita es todo lo que tenemos. La verdad es que no somos muy dados a andar en las redes, pero ahorita estamos en una reconfiguración porque tenemos consultoría, tenemos un centro de evaluación de la red Conocer, tenemos la asociación, tenemos carrera de coaching. Inclusive, es más, vamos a hacer algo. Voy a dar una promoción para tu auditorio. El 13 de enero empezamos la formación de coaching de vida. Es coaching ontológico con perspectiva de coach de vida. Es algo que ayuda mucho para que el líder se trabaje a sí mismo y para que el líder trabaje competencias de acompañamiento a sus equipos. Empezamos el 13 de enero, es día martes de 7 a 9, 2 horas cada semana, dura 9 meses el programa, y normalmente el costo es de 2,500 pesos mensuales. Vamos a hacer algo. A las 10 personas que digan yo quiero estudiar, les vamos a dar una beca del 40%, si te parece bien. O sea, en lugar de pagar 2,500 van a pagar 1,500, ¿sale? Pero, pues no sé, que digan algún código. A ver, tú pon el código y nosotros ahí ya sabemos. Pues que digan que el código lo mandó Templado Entre Cafés. Ok, entonces si tú me mandas un mensaje de WhatsApp donde digas Templado Entre Cafés, automáticamente ya sé que quieres estudiar coaching con nosotros y vas a tener un 40%. Y en la inscripción, un 50% de descuento. La inscripción son 1,000 pesos, se paga una vez por los 9 meses y solamente pagarían 500. ¿Dónde están ubicados? La verdad es que estamos ubicados en León, tenemos allá nuestra oficina, ¿sí? Aquí en Querétaro no tenemos oficina física. Como tenemos muchos departamentos, estamos totalmente, hay oficina en Argentina, en Perú, en León, ¿sí? Y la oficina de Querétaro, la verdad es que mejor la cerramos. Okay. ¿Por qué? Porque ya no hay más tiempo para hacer trabajo aquí en Querétaro, pero en el WhatsApp ahí me pueden encontrar sin problema. Perfecto. Como todo lo que empieza tiene que terminar, por lo menos el día de hoy, ya estamos casi cerrando el programa. Siempre tenemos la costumbre de que nos ayuden a fomentar la lectura, así que quisiera pedirte 3 recomendaciones de libro que tú quieras. Bueno, para cuestiones de coaching, si estás en la industria, el libro se llama Coaching, de John Whitmore. John Whitmore es uno de los pioneros del mundo del coaching. Él vino a Estados Unidos, tomó toda la filosofía, teoría de Galway sobre el mundo interior y lo tropicalizó a la industria. Entonces él es el responsable de todo este fenómeno de coaching, principalmente en el Reino Unido. Y la verdad es que es un libro bastante bueno para aplicar a las organizaciones, ¿ok? Ese sería el primero. Con respecto a este vacío existencial que tenemos, me encantaría que leyeran el libro de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Es uno de los libros clásicos que creo que todos los chavos deberían de leerlo, con mucha mesura y con mucho aterrizaje. La historia de este hombre, cómo logró mantenerse con vida y sobre todo no dentro de los campos de concentración, sino después, porque ahí es donde realmente vino creo que el desafío. Y uno que es lectura ligera, que es una situación muy bonita, que lo recomiendo para todas las personas que se han perdido en el hacer, las personas que creen que son lo que hacen y terminan perdiéndose, ¿sí? Un libro de Robert Fisher. Hay 3, pero el primero es como muy clásico.
El Caballero de la Armadura Oxidada. Oh, ya. Ese libro, de veras, hay que leerlo también como un momento muy de encuentro personal. Entonces, esos 3 se los recomendaría. Ay, qué bien. El hombre en busca de sentido, creo que ha sido el libro ahorita de este año, de esta temporada en el podcast que ha sido más nombrado. Digo, porque sí, muchos de los que han venido aquí me han dicho ese libro. No lo has leído. No lo has leído. Lo voy a leer. Léelo. Lo voy a leer. No es muy muy largo, pero la verdad es que vale mucho la pena leerlo con mucha calma. ¿Sí? Se los prometo, antes de este fin de año lo voy a leer. No, hombre, en una sentadita de una hora, bueno, no sé cuánto rápido leas, pero la verdad es que es como para leerse en 1 hora y media, cuando mucho. Okay. ¿Vale? Así que con un buen café te lo avientas. Perfecto. ¿Algún comentario, reflexión final para lo que nos ven, escuchan? Pues nada más agradecerte, agradecer a aquellos que se hayan quedado hasta aquí. Ahí están las promociones, aprovéchenlas. Tenemos grupos muy reducidos de 20 personas. Ahorita este grupo ya está más adelantado, ya tenemos ahí inscripción. Por eso solamente me atrevo a decir de 10, porque no quiero que se vaya a rebasar el grupo. Esa es la realidad. Y acuérdense, el más grande desafío en estos días es aprender a ayudar a otro a que se encuentre a sí mismo. Y si se encuentra, podemos contar con él. Podemos tener un futuro gracias a que ellos se han encontrado. Bueno, muchísimas gracias, Arnoldo. Esperemos, créeme que es verdad que no sea la última vez que te tengamos aquí. Con gusto. Creo que hay bastantes temas donde podemos profundizar bastante que pueden ser útiles para todos. Y nuevamente agradezco que hayas venido, hayas aceptado la invitación y que estés aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. Hasta la próxima. No, todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente año, la siguiente temporada. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Generate by AI.